Código Apocalipsis, el poder de la revelación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Apocalipsis una vez más. Ando haciendo pocos videos últimamente. Lo que pasa es que no siempre uno puede, por el simple hecho de sensacionalizar algo, hacer un video tratando de ganar vistas o adeptos, y muchas veces cometer errores. Me ha pasado a mí que me he equivocado, porque todos somos susceptibles a cometer error, pero sin embargo estoy siempre siguiendo las noticias y no cabe dudas que el tema del momento es la partida de la reina Isabel de Inglaterra, del Reino Unido, lo cual representa un evento sumamente importante en el contexto profético. Ya todos sabemos que el príncipe Guillermo ha sido durante mucho tiempo y durante muchos estudios de escatólogos uno de los más fervientes y posibles candidatos a ser el anticristo. En mi libro, Los sobrevivientes del Armagedón, yo despliego unas cuantas páginas analizando si es posible o no que Guillermo de Inglaterra pase a ser el anticristo o el líder de un gobierno mundial. Y todo esto teniendo en cuenta que sí, que realmente la corona británica está muy relacionada con todo lo que viene a ser la masonería y los Illuminati. La reina Isabel, quien partió a dar cuentas al Creador, y lo más probable y lo más seguro es que todos sabemos a dónde fue su destino eterno, ya que ella formaba parte de una de las logias más importantes de la masonería luciférica. Entonces, no vamos a debatir aquí sobre su destino eterno. Eso Dios lo sabe y lo sabremos nosotros también confirmadamente cuando estemos en la eternidad de Dios. Ahora, después de la muerte, rápidamente se nombró rey de Inglaterra a su hijo, que viene a ser el famoso príncipe Carlos, muy vinculado a la historia de Lady Diana y también posteriormente a su romance con Camilla Parker y todo eso, que tiene una larga historia y muchos detalles. Pero este rey sube rápidamente y se nombra como Carlos III, el nuevo flamante rey de Inglaterra, y todo el mundo aparentemente queda muy feliz, muy contento. Hay nuevo rey en Inglaterra. El tema de conversación a nivel internacional, es tapa de periódicos, es titular en los noticieros de todo el mundo, el nuevo rey de Inglaterra. Pero déjame decirte, este va a ser un reinado muy corto. El reinado de Carlos III es solamente un reinado de transición. Era la voluntad de la reina Isabel que su nieto, el príncipe Guillermo, sea el rey de Inglaterra. Ella ha afirmado categóricamente en varias oportunidades que Guillermo es su candidato para ser el rey de Inglaterra. Y también en las encuestas populares que se hayan hecho con relación a este tema, también por supuesto Guillermo tenía mucho más nivel de preferencia que el propio Carlos, que ahora ostenta el rey de Inglaterra. Rey de transición. Rápidamente, por alguna circunstancia, va a desembocar en que Guillermo pase a ser el rey de Inglaterra, y nos preguntamos, al ser el rey de Inglaterra, ¿será que pasará a ser el anticristo, el líder mundial? Y ahí empezamos a meternos con una serie de conjeturas bastante complejas. Primero, tenemos que entender que el tema del anticristo es un asunto muy judío. Estamos hablando de una nación de Israel a la que vino un Mesías por primera vez y al que lo rechazaron, que es Jesús. Y ellos quedaron esperando un Mesías. Jesús mismo dijo en sus propias palabras: «He aquí yo vengo en nombre de mi Padre y me rechazáis. Vendrá otro en nombre propio y a ese recibiréis», haciendo referencia al anticristo. Pero el anticristo es el anti-Mesías, el anti-Mesías, o sea, prácticamente, cuando decimos la palabra anticristo, estamos haciendo referencia a un problema de los judíos. Son los judíos los que están esperando un anticristo, o sea, un Mesías al que recibirán y terminará siendo el antimesías, que significa el anticristo.
Entonces, cuando hablamos de anticristo y hablamos de la nación de Israel, pareciera ser que esto tiene muy poco que ver con el mundo en general. Y allí nos viene la idea, ¿y acaso no es el anticristo aquel que tendrá que gobernar al mundo, que tendrá que ser la bestia de Apocalipsis capítulo 13? Y es probable que tengamos que conectar la figura del anticristo primeramente como un líder de Israel que surge entre ellos y lo proclaman Mesías, y desde allí pase a ser un gobernante mundial. Es lo más probable que eso llegue a ocurrir, más todavía que hoy sabemos que el pueblo judío y sobre todo el sistema de gobierno judío está muy relacionado con el sionismo, que prácticamente también es una parte del proyecto Illuminati y de la masonería, que viene a ser todo un tema conspiranoico muy profundo, de lo cual podrías buscarlo y conocer más, porque a mí me va a llevar mucho tiempo ahondar en ese tema. Vamos al caso. Si en Israel surge un líder con trascendencia religiosa e influencia política, lo cual hace todavía más complejo el panorama, tiene que ser proclamado Mesías y proclamado a nivel de Israel con un impacto muy grande en la nación de Israel. Y bueno, ahí empieza a formarse lo que viene a ser el proyecto de liderazgo mundial del anticristo, que pasaría a ser la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y entonces nos preguntamos, ¿será que todo entonces tiene que ser a partir de Israel? ¿Y qué tiene que ver el príncipe Guillermo como posible figura en el escenario judío? Y bueno, hay una serie de cosas que podemos analizar. Primero, que pueden demostrar, según unos estudios, que Guillermo tiene sangre judía. Algunos, tal vez demasiado conspiranoicos y exagerados, dicen que Guillermo inclusive es una clonación de Jesús. Sí, así como me escuchas. Algunos científicos dijeron, entre comillas, que en la sábana del sudario de Turín, que fue encontrado, había una micronésima partícula de sangre de Jesús, la cual fue tomada para producir una clonación o una réplica del cuerpo físico de Jesús y trasladarlo a un ser humano, lo cual se hizo, dicen algunas teorías, tal vez excesivamente conspiranoicas, que de ahí surgió el nacimiento del príncipe Guillermo, y que él tiene absolutamente en toda su genética una condición mesiánica, y que con esa sangre judía demostrada a través de la ciencia para los judíos, ellos podrían recibir a Guillermo como el anticristo y proclamarlo como el Mesías de la nación de Israel, lo cual lo convertiría en el Mesías de Israel o una especie de rey en Israel, y al mismo tiempo, por su influencia desde la corona británica, también podría pasar a ser un rey del mundo, lo cual aparentemente encaja en ciertos aspectos. Pero no precisamente tenga que ser el príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo empieza a constituirse como una figura mesiánica por muchas cuestiones masónicas del sionismo mismo, y no es ni imposible ni tampoco hay por qué decir que tenga que ser precisamente él. Hay muchos otros candidatos. El anticristo básicamente y técnicamente tiene que surgir en Israel y en la nación de Israel, o tal vez en este caso venga de afuera, pero hay muchos otros, como por ejemplo en mi video yo presento la posibilidad de que el mismo Zelensky pueda ser de repente uno de los candidatos al anticristo, porque también tiene descendencia judía y puede pasar a ser una figura muy importante en el mundo y muy importante para el pueblo judío, y de repente por allí ellos lo reciben y lo proclaman como el Mesías, lo cual sería entonces el anticristo. Son todas conjeturas y posibilidades. En realidad, y esto es muy claro que lo tengamos aquí,
La figura del anticristo no es algo que debe determinar el andar de nuestra fe como cristianos. Nosotros estamos esperando a Cristo. La segunda venida de Cristo es el centro de mi fe y es el centro de mi espera. Esperar a Jesucristo en su segunda venida para arrebatar a la iglesia. Y lo más probable, de acuerdo a la cronología escatológica, es que la iglesia será sacada de la tierra para que se desaten los primeros juicios del Apocalipsis, entre los cuales creemos que la aparición del primer jinete del Apocalipsis, que es el jinete de caballo blanco, que es un jinete que tiene un arco pero no tiene flecha, representa la entrada al escenario mundial de un líder mundial, justamente con un lenguaje de paz, de armonía, de unificación mundial, y que sin embargo será un causante de muchas guerras y muchos problemas mundiales. El mundo lo recibiría porque tendría un lenguaje muy inclusivo, eso ya lo saben, inclusivo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva podría ser que desde cualquier ángulo esté por saltar algunas de las figuras que podrían ser validadas en la nación de Israel como el Mesías para ser el líder de Israel y desde allí posteriormente convertirse en la bestia mundial, en el líder mundial que gobernará el mundo, que exigirá la marca, que exigirá una estatua, etcétera, etcétera. Hablemos claro en ese sentido. Yo creo que podría haber dos figuras. Una figura podría ser la del anticristo judío. Ellos podrían recibir a un Mesías y proclamarlo como Mesías en el contexto histórico, profético y actual de la nación de Israel. Pero no precisamente el anticristo tenga que ser la bestia. Es probable que la bestia sea otra figura externa a la nación de Israel y sí promulgada por un sistema de gobierno mundial, los masones y los Illuminati, y que de allí surja un líder mundial. Y estas figuras podrían interpolarse de alguna manera. El mismo anticristo podría pasar a ser el falso profeta. Son tantas interconexiones que existen en el mundo judío y en el mundo en general, lo cual nos hace casi imposible hacer una conexión exacta y perfecta. Solamente son análisis, y aún leyendo a los mejores escatólogos y escuchando sus mejores mensajes, siempre vamos a tener esa necesidad de definir hacia dónde va la figura del anticristo, de dónde sale, es de Israel, claro que sí, eso es indiscutible, se conecta de alguna manera con que pase a ser el líder mundial que será la bestia, o la bestia será otra figura de otro país, y de allí podría ser el príncipe Guillermo, un líder mundial de Europa, eso sí, de acuerdo a las características del profeta Daniel en el desarrollo profético de la historia humana, de los reyes de Babilonia, de los medos y los persas, del reino de Alejandro Magno, del imperio romano y los 10 dedos de la estatua que representan el imperio final de la humanidad, sí, el anticristo tendría que salir de Europa. Y allí es donde cobra fuerza la figura de un trono en Europa, Y allí tenemos a un príncipe que puede pasar a ser un rey. ¿Por qué? Porque el anticristo, según la Biblia, es un príncipe que recibe una corona. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis dice que se le da una corona a la figura, al jinete del caballo blanco, lo cual se conecta de manera muy pero muy clara con la figura del anticristo, y recibe una corona, dice. Entonces, wow, corona, tiene que ser una corona británica, y hay otras coronas también en Europa, no solamente la británica. Entonces, ¿de dónde puede salir? ¿Está conectado esto lo uno con lo otro? Sí, está todo conectado, está perfectamente conectado, y Guillermo no deja de ser una opción. Carlos III, un gobierno de transición, desembocar rápidamente en el reinado de Guillermo, y Guillermo, desde una perspectiva ya que no podemos entender cómo lo pueden planear, pero hoy día es fácil hacer que una figura se convierta en líder mundial. Hoy, de repente, un pulpo acierta el resultado de un partido del mundial y se convierte en una estrella mundial. Así funciona el mundo hoy día. Y más todavía, si de repente un tal hombre empieza
a entrar en el escenario mundial solucionando los grandes problemas de la humanidad, las grandes deficiencias del desarrollo socioeconómico y político de la humanidad, y el mundo fácilmente lo va a adorar, y más todavía porque la Biblia dice que va a hablar grandes cosas, es decir, que va a tener una elocuencia cautivante. Puede ser Guillermo, puede ser Zelensky, puede ser otro que no lo conocemos. Estas son todas conjeturas y son análisis de posibilidades que sí nos gusta hacer con el objetivo de buscar una respuesta a esas cosas que aparecerán en el futuro. Pero, reitero una vez más, el centro de nuestra fe no debe estar en buscar al anticristo, sino en esperar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Al sonido de trompeta del shofar nos arrebatará a las nubes con Él e iremos con Él a las nubes. Este es un tema apasionante, maravilloso. La promesa más grande de la Biblia para este tiempo es el rapto de la iglesia. Es una promesa enorme, trascendental, impactante. ¿Por qué? Porque en primer lugar desafía completamente las leyes de la física. ¿Cómo es posible que desaparezcamos de la faz de la tierra millones de personas y seamos teletransportados a una dimensión celestial que el apóstol Pablo lo llama a las nubes, en una dimensión cósmica? Esto es absolutamente imposible a la luz de la ciencia. Ellos van a culpar a los ovnis, a los extraterrestres, un montón de cosas, menos a que haya sido Jesucristo el que haya venido a buscarnos. Pero será Él y nos iremos con Él a las nubes, y dice el apóstol Pablo, allí estaremos siempre con el Señor. Tú puedes partir también. Entrégale tu vida a Cristo, recíbelo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y haciéndolo entrarás a formar parte de los nuevos nacidos, de los sellados por el Espíritu Santo, y será una enorme bendición para tu vida. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de su amado Hijo Jesús. No lo olvides. Por más que hagamos un análisis acerca de posibles anticristos, el centro de nuestra fe en nuestro corazón es esperar a Jesucristo.